sentencia indudablemente es aplicar la Constitución en la región. Incluso no debería agotar los procedimientos o esperar un procedimiento complejo hasta su aprobación para un hecho que debería ser casi que automático, aplicar la Constitución en la región. Admito que ahí hay unas discusiones que tienen que ver, lo han mencionado ustedes, por ejemplo, con la lógica como se construyen programas. Desde una oficina fría en Bogotá, por personas que se creen más inteligentes que los demás, por su bagaje académico, etcétera, pero sin conexión con la realidad cotidiana del territorio. Yo trato que el gabinete, la cúpula del gobierno, aterrice. Hay una metáfora maya muy diciente que habla de reptar como una serpiente para después volar como el águila. Si no se repta, no se conoce el territorio y por tanto se equivoca el que elabora un programa o la que elabora un programa sin conocimiento real de lo que pasa acá. Puede hacer ejercicios matemáticos, etcétera, pero no logra el programa adecuado, porque esos programas deben pasar por el tapiz étnico incluso, antropológico, cultural, que puede ser desconocido desde la ciudad de Bogotá. Puede haber otro tipo de problemas, también se han mencionado acá. La corrupción, y es un tema a discutir, porque ¿por qué con tanto dinero que la Guajira ha recibido vía regalías durante décadas estamos en un problema así? Eso no tiene explicación lógica. Hay una pérdida de calidad de la política de enorme magnitud en la región, al punto que las capacidades administrativas son mínimas y las administraciones en muchos casos se han convertido en administraciones depredadoras y muchos de sus dirigentes han terminado en la cárcel. Esa calidad administrativa es necesario cambiarla, aumentarla, pero para ello hay que aumentar la calidad de la política. Y la calidad de la política depende de los guayú, porque ¿quiénes han elegido a los depredadores? Hay un problema político en La Guajira, que yo no voy a auscultar más profundamente porque le corresponde más a ustedes que a mí, pero indudablemente hay un problema, porque esos recursos que han llegado, que habría que hacer la cuantificación a estas alturas, de regalías del carbón y otros del gas, ¿en qué se gastaron? Yo creo que deberíamos hacer una evaluación de eso, más propia de un órgano de control que de un órgano de gobierno. Pero deberíamos hacer una gran evaluación de qué pasó en La Guajira con recursos que incluso la mayoría de los departamentos nunca tuvieron, para que tengamos un estado inconstitucional de cosas. Son temas concretos, obviamente, pero en el fondo, si lográsemos solucionarlos, el tema fundamental es de recursos. Y alguien lo dijo ahí. No se puede elaborar un programa de gobierno, unos objetivos de gobierno, unos nortes para la sociedad. La sentencia pone unos
si eso no tiene detrás recursos, porque se vuelve retórica. Y como alguien decía aquí, se pierde el tiempo. Entonces, interesante sería mirar, todavía está el proyecto de presupuesto, está en las primeras escenas de discusión, aunque ya se acerca a la definición del monto en el Congreso de la República de cara a esta sentencia. ¿Están los recursos allí? Esa sería una pregunta que tiene que resolver. Obviamente nosotros no somos el Congreso, ni nosotros ni ustedes. Aquí hay algo. Aquí hay una representante y una senadora que podrían hacer esa labor más profundamente que nosotros, pero es de nosotros la tarea, de la sociedad y del Estado. Porque si lo que estamos hablando no tiene recursos para el año entrante, pues hasta el 31 de diciembre del año entrante, pues no vamos a avanzar nada. Y entonces se nos vuelve retórica toda esta operación, se nos vuelve un tanto mentirosa. Entonces, ¿cuántos recursos hay frente educativo, cierto? Para mejorar la calidad educativa en toda La Guajira y lograr ampliar, sea por la vía de la Universidad Indígena, sea por la vía de la Universidad Departamental Nacional, porque todas reciben plata de la Nación, la cobertura de la educación superior en el departamento de La Guajira. Eso es un tema de dinero, en primer lugar. Después hay otros problemas, no es tan fácil. Pero en primer lugar, si no está ese dinero, no hay agua potable. Si está bien de hacer el inventario, etcétera, a ver qué tenemos. Pero cuando vayamos a que, supongamos, nos da el resultado que hay que invertir el 70% de las obras que a lo largo del tiempo se fueron construyendo para solucionar el agua potable en la región y que han quedado inutilizados porque no hubo mantenimiento, no hubo cuidado, pues eso es dinero. Y si eso no está en el presupuesto, hasta el 31 de diciembre del año entrante no habrá nada, por ejemplo. Y así cualquier salud, etc. Entonces este es un tema que hay que mirar, y en eso Santos tenía razón, el amor está en el presupuesto. Lo demás es algo más carreta que otra cosa. Si uno tiene el dinero, ya entramos a la discusión. Bueno, ¿cuántas enfermeras, médicos, médicas, personal de salud guayú tenemos para meter al modelo preventivo antes que nada? Porque lo mejor es que haya una capacidad guayú para la garantía de sus propios derechos. ¿Cuántos maestros, maestras? ¿A cuántos de esos maestros y maestras guayú vamos a educar en proceso ya de especialización, de posgrados, para aumentar la calidad educativa? ¿En dónde vamos a hacer las sedes, etcétera? Problemas que no dejan de serlo, pero que se resuelven si tenemos el primer dato, el presupuesto. Lo que decía yo al mediodía, yo creo que la sentencia no contradice eso, porque cuando uno mira este tema del Estado Social de Derecho, pues lo que se encuentra es la necesidad de garantizar derechos fundamentales, y eso se hace con plata. Pero el Estado Social de Derecho no mira la otra cara, es de dónde sale la financiación, o sea, de dónde sale la plata, que es la estructura económica. Los alemanes hablan de una economía social de mercado, ellos son buenos para inventarse esas palabras. Entonces el Estado Social de Derecho debería tener una economía social de mercado en un país capitalista.
¿Dónde está esa economía en La Guajira? No está en la sentencia, hasta donde yo sé. Pero aquí deberíamos discutir cómo construir una economía que sustente el progreso de la sociedad y la garantía de los derechos. Fue la primera compañera que habló, la que dijo que había una pérdida, había una destrucción de la soberanía alimentaria en La Guajira. Lo atribuyó a la crisis climática. Puedo entender que las sequías son más prolongadas y hay un empobrecimiento de la capacidad de producción de alimentos propia de la región, que desemboca en el hambre y en la muerte infantil. Si partimos de ahí, entonces tiene que haber una construcción económica en donde el Estado pueda ayudar. Por ejemplo, ¿quién no está la directora del ICBF nacional? Pero, y el PAE, que son dos programas que tienen que ver con alimentos, en el ICBF y en el Ministerio de Educación, que se municipaliza, se departamentaliza. El PAE debería ser un programa de todos los días y de comida caliente, como un objetivo. Eso no es fácil de hacer. Aquí vimos una experiencia de comida caliente que indudablemente hace que la calidad de nutrición dada a los niños y niñas sea mejor. Cuando esos niños y niñas se van porque se acabó el periodo escolar, entran en desnutrición en sus hogares. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer del PAE un programa contra el hambre para la primera infancia y para parte de la primera infancia y para la juventud, la adolescencia, debería ser 100% siempre comida caliente, como un objetivo a alcanzar. Pero cuando uno habla de comida caliente, hay compras. El Estado debe comprar comida. Cuando se habla de refrigerios que vienen en un platico envueltos en celofán, y ahí hay un banano, y hay un yogur, una galleta, ahí hay corrupción. Porque ningún empresario produce el yogur y el banano y la galleta. Lo que hay es un empresario que los combina. Ese se gana el contrato. Si es capaz de tenerla, en Bogotá lo hacían con la mortadela, entonces tenía una máquina gigantesca para cortar centenares de miles de pedazos al día, porque eso es así allá por el tamaño de la ciudad, pues siempre se ganaba el contrato. Pero si se habla de compras para comida caliente, entonces el mercado local se vuelve importante. Y aquí me gustaría que ustedes me ayudaran en determinar si realmente se perdió la capacidad para tener soberanía alimentaria o las comidas se van para otra parte. Por ejemplo, la pesca, incluida la pesca guayú. La pesca. Un programa de compra de alimentos debería comprarle a los pescadores. El Estado comprando pescado. Eso implica cuartos fríos, cuidar el pescado, etc. Una cadena para... ¿Eso sucede? ¿Ya no tenemos pesca? O sí tenemos, pero la pesca se vende a otros lugares. Y entonces, claro, hay un desfase porque estamos vendiendo proteínas fuera del territorio cuando aquí se está muriendo la gente de hambre. Hay un problema que solo se podría solucionar si el Estado comprara
el pescado. Pero igual podríamos ir al sur, en tierras más fértiles, y ver el arroz, ¿cierto? Ver si hay frijol, no estoy muy seguro, pero si hay, que son fuentes de proteína vegetal, el frijol sobre todo. Si claro, ¿para dónde van esos alimentos que se siembran al sur de La Guajira? Salen de ahí, se van para Bogotá o no sé para dónde, quizás para Venezuela. Pues hay un desfase, porque la capacidad de producción de alimentos en la región no va para el que tiene hambre y se va, y entonces deja un déficit nutricional a la región. Eso lo soluciona el Estado si compra cosechas de arroz o de frijol, o hay que ver. Las cosechas con más alta capacidad nutricional para llevarla a programas como el PAE o los programas que tenga el ICBF de alimentación en la primera infancia. De aquí habría entonces un papel del Estado en la economía regional, ¿cierto? Porque está comprando cosechas, está sosteniendo una actividad productiva que genera trabajo, etcétera. Esto habría que llenarlo de datos. ¿La Guajira tiene la capacidad de alimentar a su población? Primera pregunta que hay que resolver. Si la respuesta es sí, las compras estatales impulsan la economía de la región, la aseguran, la ponen en un carril de mayor certeza. Al mediodía hablaba de donde yo veo que tenemos que hacer las prioridades. Hablábamos de 3 elementos: el agua, la educación. El agua es un determinante de la salud. No hay un modelo de salud preventiva si no hay agua potable. Si no hay agua potable estamos fracasando, porque el nivel de enfermedades sería tan alto que el modelo preventivo no podría contenerlo. La prevención mayor en salud es agua potable. El agua, la educación y el sol. El agua, pues aquí ya hay una larga discusión al respecto de la educación, pero el sol hoy sería una fuente de ingresos. Muy interesante, no entendí muy bien cuando alguien dijo que por eso se está matando ya la gente, que habría que mirar, porque digamos, estas tierras bañadas por el sol casi permanentemente, que pertenecen a comunidades, no sé qué jurídicamente qué nivel de reconocimiento exista, si hay litigios por la tierra, etcétera, que habría que mirar bien. Pero si sobre un campo de estos, por ejemplo, de aquí a donde está esa luz alumbrando, lo llenamos de paneles solares, esta comunidad tendría ingresos económicos, que no vienen del gobierno, no vienen del municipio, vienen de una actividad productiva que es generar energía eléctrica usando la ventaja natural que tenemos, que es el sol. El mecanismo tecnológico es el panel solar. Ahí veía en Twitter, en el Magdalena, no sé quién, regalaron paneles solares, pero no los pusieron. Y entonces los habían puesto ahí para tender la ropa. Que asusta, porque entonces uno dice miércoles, una inversión así, de pronto terminamos viendo los pantalones ahí colgados para ver si se secan. Pero en teoría, si cada comunidad guayú tuviera una granja solar, y en esto a mí me gustaría la sociedad con Ecopetrol, para que no pase lo de los jagüeyes y los pozos de agua, sino que haya una capacidad técnica de mantenimiento y sostenimiento
con una división miti a miti de las ganancias, porque la comunidad guayú pone el suelo, ¿cierto?, que es su territorio, y entonces habría un ingreso. Eso hay que ligarlo a los cables, quizás hay que aumentar la potencia de los cables, porque aquí se podría generar muchísima energía. El carbón es energía sucia, está matando a la humanidad, pero no le pertenece hoy por hoy jurídicamente al pueblo guayú. No ha generado prácticamente nada al pueblo guayú. La energía eléctrica, que es otra energía, si es del sol limpia, sería propiedad del pueblo guayú. Y ahí hay una gran diferencia desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico, porque el dinero que hoy se recibe por carbón se lo lleva el dueño de eso para allá a Suiza, ¿cierto? Allá se lo gastan en el jet set mundial. Y el que poco que recibe el Estado, pues se lo roban. Y en cambio, si cambiamos a esta energía limpia, entonces el dinero se queda en las comunidades. Claro, también puede haber problemas, peleas, etcétera. Todos sabemos qué significa el dinero. Pero es mucho más democrático que el dinero quede en las multinacionales, no las multinacionales, me equivoqué, en las comunidades guayú que en las multinacionales suizas. Porque entonces ese dinero bien manejado puede arreglar el colegio, puede arreglar las habitaciones, puede poner cemento en los pisos, puede mejorar vías a lo mejor, puede mejorar la calidad de vida de la gente, que al final es de eso de lo que se trata, sin romper su cultura. Ojalá, porque miren este escenario, es más o menos en toda América. No sé si ustedes estudiaron o leyeron sobre la gran lucha de los pueblos Sioux de los Estados Unidos para impedir que se hiciera un oleoducto de petróleo de Canadá hacia Estados Unidos. Una pelea grandísima. Ellos defendiéndose de una economía fósil. Aquí daríamos un ejemplo contrario. Una comunidad milenaria produciéndole energía limpia al mundo. Si eso nomás lo usáramos como una idea fuerza para vender, para mostrar, La Guajira se volvería famosa mundialmente. No digo qué implicaciones tendría eso, porque entonces mucha gente vendría aquí a mirar. Pero, y eso sería otra fuente de ingresos, que si se sabe administrar sería muy bueno. Pero sería la primera comunidad indígena de América dándole a la humanidad una respuesta positiva en términos de la transición energética. Los indígenas siempre, nos cuentan los libros de historia, indígenas precolombinos siempre tuvieron una mirada de mucho respeto al sol. Siempre. Bueno, aquí habría una aplicación práctica de cómo el sol puede ser benéfico para la humanidad a partir de construir una economía limpia de energías generadas por los guayú en todo el territorio de La Guajira. Esto es para discutirlo. Apenas nosotros podamos tener algún control de Ecopetrol, una de las primeras directrices que vamos a dar es que Ecopetrol venga, claro, como siempre, son funcionarios bogotanos de buenos salarios, de magísteres y doctores, y tienen esa soberbia, digamos, aristocrática, un poco democrática. Hay que aterrizarlos, pero un diálogo de Ecopetrol, pueblo guayú, de cara a irradiar de energías limpias Colombia, me parece que sería uno de los grandes cambios que podríamos producir para el país y para América.
Bueno, yo dejo ahí, los invito a mirar el presupuesto. Si el presupuesto no existe para la sentencia, vamos hacia un desacato. Entonces eso es lo primero que hay que mirar. Y la primera responsabilidad de los congresistas. Obviamente no pueden lograr que se produzca, pero por lo menos de decirnos qué está pasando con la financiación de la sentencia. Bueno, gracias, muy amables por haberme escuchado.